Había un trader. Cuenta de $70.000. 2 meses de rachas ganadoras. Se sentía invencible. 6 semanas después, tenía menos de $3.000 y su último mensaje fue: el trading es imposible para el retail. Lo que vas a descubrir hoy es la razón exacta por la que eso pasó y por qué le está pasando a miles de personas ahora mismo, sin que se den cuenta. Soy Mente Trader. Si este canal es nuevo para ti, suscríbete ahora, porque lo que viene en los próximos minutos puede ser literalmente la diferencia entre seguir en este juego o quedarte fuera para siempre. Y antes de que sigas viendo, quiero que te quedes con una pregunta en la cabeza que vamos a responder juntos al final. ¿Existe alguna forma de sobrevivir en el trading a largo plazo apostando fuerte? ¿O eso es simplemente una fantasía que el mercado te cobra con sangre? La respuesta te va a incomodar. Hay una creencia que está destruyendo más cuentas que cualquier mala estrategia, que cualquier indicador roto, que cualquier análisis equivocado. Y lo más peligroso es que suena completamente razonable, suena incluso inteligente. La creencia es esta: a mayor riesgo, mayor recompensa. En la vida real, eso funciona. En los negocios, a veces funcionan. En el trading, esa frase es el epitafio escrito en la lápida de millones de cuentas. Porque el trading no es un juego de quién tiene razón más veces, es un juego de quién sigue existiendo después de la racha perdedora. Y eso cambia todo. Piénsalo así: puedes acertar en 60 de cada 100 operaciones, puedes tener un sistema sólido, una lectura del mercado decente, buena disciplina técnica, y aún así morir. ¿Cómo? Apostando demasiado en las 12 que fallaste. Eso es lo que el ego no quiere aceptar. El ego quiere velocidad, quiere recuperarse rápido. Quiere una operación que lo cambie todo. Y por eso el enfoque agresivo suena tan bien, tan masculino, tan de alguien que de verdad va en serio con el trading. Tu cerebro está programado para amar esa narrativa. Está diseñado para buscar recompensas rápidas, para emocionarse con las explosiones, para querer esa operación que te hace levantarte de la silla y gritar. Pero el trading es exactamente el entorno donde ese instinto se convierte en tu peor enemigo. Y ahora mismo hay algo que quiero preguntarte, y quiero que lo respondas en los comentarios, porque la respuesta revela todo sobre tu mentalidad actual. Cuando pierdes una racha de operaciones, ¿lo primero que piensas es en reducir el riesgo o en aumentarlo para recuperarte más rápido? Dos tipos de trader, dos destinos completamente distintos. Escríbelo abajo, porque vamos a hablar de eso exactamente a lo largo de este vídeo. El mercado no te mata de un golpe, eso sería casi compasivo. Lo que hace el mercado es darte bofetadas suaves, repetidas, constantes, hasta que tú mismo te vuelves loco y aprietas el gatillo de tu propia cuenta. Y la parte más retorcida es que en las primeras bofetadas todavía te crees que estás bien, todavía tienes dinero, todavía tienes confianza, y confundes no estar muerto todavía con estar en el camino correcto. Así es exactamente como muere la mayoría de los traders. No con una tragedia inmediata, no con una sola operación catastrófica, sino con una cadena de pequeñas decisiones que en cada momento sonaban perfectamente razonables. Ahora vamos a hablar de matemáticas, y las matemáticas no tienen piedad, no negocian, no les importa cómo te sientes. Imagina que arriesgas el 10% de tu cuenta en cada operación, 5 pérdidas consecutivas. Algo completamente normal en el trading. Algo que le pasa hasta a los mejores operadores del mundo. Resultado: has perdido casi la mitad de tu cuenta. Ese golpe no solo afecta al dinero, afecta al cerebro. Te sientas frente a la pantalla y ves tu balance reducido a la mitad, y en ese momento el trading cambia de naturaleza. Ya no estás buscando oportunidades, ya no estás aplicando tu sistema. Estás pensando una sola cosa: cómo volver al punto de partida. Y ese estado mental es uno de los más peligrosos que existen en este juego. Porque hay una diferencia enorme entre un trader que busca un buen setup y un trader que intenta recuperarse. Son dos personas distintas, toman decisiones distintas, ven el mercado de forma distinta. El trader que arriesga el 1% pierde 5 operaciones seguidas y baja un 5%. ¿Molesto? Sí. ¿Frustrante? Claro, pero no ha caído en un pozo. Sigue teniendo la cabeza fría, sigue pudiendo analizar, sigue siendo un trader. El otro ya no es un trader, es alguien en modo supervivencia emocional. Y ahora viene la matemática que más duele. Cuando caes un 50%, necesitas subir un 100% solo para volver al punto de partida. No para ganar, no para hacerte rico, solo para no estar en pérdidas.
Mientras tanto, el que cayó un 5% necesita subir un 5% para recuperarse. Uno necesita un milagro, el otro necesita una semana decente. Esto no es filosofía, esto es aritmética básica, y la aritmética te hace una pregunta muy fría. Después de ese drawdown, ¿todavía tienes capital suficiente y psicología suficiente para seguir operando? La mayoría no, y por eso la mayoría desaparece. Pero hay algo mucho más sutil ocurriendo antes de todo eso. Y es lo que vamos a ver ahora, porque es el mecanismo que nadie te explica. El momento exacto en que los traders buenos empiezan a morir. Y no es cuando comienzan, es justo después de que empiezan a hacerlo bien. El momento más peligroso de tu carrera como trader no es el primer día, no es cuando no sabes nada, no es cuando tienes miedo de hacer clic, es justo después de una racha ganadora. Porque en ese momento ya no te tiemblan las manos, ya no te cuestionas tanto, empiezas a ver los setups con más claridad, lees el mercado más rápido, sientes que entiendes el ritmo. Y entonces aparece un pensamiento que parece inofensivo, pero es mortal. Parece que ya lo pillo. Ahí empieza la muerte lenta. No porque hayas empeorado, sino porque tu confianza crece más rápido que tu disciplina. Una racha ganadora hace una cosa muy peligrosa. Te hace confundir probabilidad con identidad. Ganas unas cuantas operaciones seguidas y tu cerebro no piensa esto es estadística. Tu cerebro piensa esto soy yo. Yo leo el mercado. Soy diferente al resto. Y entonces empiezas a negociar con el riesgo. No de forma salvaje, de forma muy razonable. Este setup es mejor que los anteriores. El mercado está fácil hoy. Estoy en buena racha. Subir un poco el tamaño no pasa nada. No rompes las reglas de golpe, las doblas. El 1% se convierte en 2, el 2 en 3. Y entonces llega esa operación que parece perfecta, y de repente estás arriesgando el 5% porque es demasiado buena para no aprovecharla. Nadie piensa que está cometiendo un error en ese momento. Al contrario, se siente como optimización, se siente como madurez, como alguien que sabe cuándo pisar el acelerador. Y aquí es donde el trading es diferente a cualquier otro trabajo del mundo. En casi todos los campos, cuando mejoras, te permiten hacer más. En el trading, eso es exactamente la trampa, porque el mercado no sabe quién eres. No le importa si ganaste 5 operaciones o 50 antes de esta. No recompensa la confianza. Solo le importa una cosa. Cuando te equivocas, ¿cuánto pierdes? Y entonces, como una ley de la naturaleza, aparece la racha perdedora. No porque hayas empeorado de repente, sino porque las rachas perdedoras siempre aparecen. El problema es que esta vez ya no estás arriesgando el 1%. Esta vez, cada golpe es más pesado. La primera pérdida, todavía estás bien. La segunda, un poco irritante. La tercera, te dices que es solo un drawdown. Pero en la cuarta o la quinta, algo cambia en tu cabeza. Ya no analizas, reaccionas. Y cuando empiezas a reaccionar en lugar de ejecutar, el trading se deforma. Ya no ves lo que está pasando en el gráfico, solo ves lo que necesitas que pase. Empiezas a esperar, a rezar, a mover el stop porque seguro que es una trampa y va a girar, a cerrar posiciones ganadoras antes de tiempo porque necesitas respirar, a saltarte un setup limpio porque acabas de perder y tienes miedo. Y entonces te preguntas por qué tu estrategia ha dejado de funcionar. Pero la respuesta dolorosa es que la estrategia no ha dejado de funcionar. Eres tú el que ya no está en condiciones de ejecutarla. El tamaño de la posición no es solo gestión de riesgo, es el interruptor de tu psicología. A mayor tamaño, mayor distorsión mental. Nadie puede ser objetivo cuando el 10% de su cuenta está en juego. Nadie puede estar tranquilo cuando cada tic en contra es un puñetazo en el estómago. Por eso el trading agresivo siempre lleva al mismo lugar. Pasas de ejecutar a reaccionar. Y cuando el trading se convierte en reacción, ya no es trading, es juego de azar con una estrategia de decoración. Hay un concepto que los traders profesionales temen profundamente y que el retail casi nunca calcula. Se llama riesgo de ruina, la probabilidad de que te expulsen del juego. Y aquí está el matiz que nadie te dice. No necesitas llegar a cero para estar arruinado. Solo necesitas caer a un nivel donde tu psicología ya no funciona con normalidad y ya estás fuera. Pierdes el 40 o el 50% de tu cuenta. Sobre el papel todavía tienes dinero, pero en la práctica tienes miedo de hacer clic. Entras tarde, sales pronto, mueves el stop. Ya no confías en ti mismo. La cuenta sigue existiendo, pero el trader que había dentro de ti está muerto.
Y cuando el trader muere, el dinero es solo cuestión de tiempo. Preguntan, si me equivoco, ¿cuánto pierdo? Esa es la línea que separa a alguien que quiere durar en este juego de alguien que solo quiere ganar hoy. Sigues aquí porque sabes que lo que estamos viendo va más allá de la teoría, y lo que viene ahora es lo que más gente necesita escuchar y menos gente quiere admitir. Para demostrarte que esto no es teoría de libro, vamos a hablar de un nombre que cualquier trader ha escuchado: Jesse Livermore. En 1929 se convirtió en leyenda. Apostó en corto justo antes del mayor crash de la historia de Estados Unidos. Ganó el equivalente a unos 1.500 millones de dólares actuales. No fue suerte, no fue un golpe de azar. Era alguien que leía el mercado con una profundidad generacional. Entendía la psicología de masas. Anticipaba movimientos que otros ni siquiera sospechaban. La gente escribió libros sobre él. Otros traders estudiaban cada una de sus decisiones. Era visto como alguien que había resuelto el puzzle. Y unos pocos años después, estaba en bancarrota. No una vez, varias veces a lo largo de su vida. ¿Por qué? No porque perdiera su capacidad de análisis, no porque el mercado se volviera en su contra de forma conspirativa, sino porque cuando se sentía seguro, apostaba demasiado. Confundió una racha de victorias con ser invencible. Y peor aún, empezó a creer que las reglas básicas ya no aplicaban a alguien como él. El mercado no necesita que seas estúpido para destruirte, solo necesita que creas que estás por encima de las reglas. La lección fue brutal. Livermore lo perdió todo, no solo el dinero, también la confianza, el propósito, el sentido. Antes de morir, escribió una frase que todavía resuena en el mundo del trading. Dijo que su vida había sido un fracaso. Detente un segundo con eso. Un hombre que ganó una fortuna que la mayoría ni puede imaginar, terminó su vida con esas dos palabras. Por una sola razón. Por apostar demasiado grande cuando se sentía demasiado seguro. Y si crees que eso es una historia de otro tiempo, de otro tipo de trader, de otro contexto, escucha esto. Conozco de primera mano un caso en una comunidad de trading. Un trader que empezó con $50.000. No era un principiante, sabía identificar setups. Los primeros 2 meses fueron extraordinarios. La cuenta subió hasta $71.000. Y entonces apareció el ego. Empezó a publicar sus resultados cada día. Empezó a hablar como alguien que había entendido el mercado. Subió el riesgo al 8% por operación. Luego vino una mala racha, 5 pérdidas seguidas, completamente normal. La cuenta cayó a 45.000. Y aquí empezó lo feo. Entró en pánico. Dijo que necesitaba recuperarse. Subió el riesgo al 15% por operación. Perdió 3 más. La cuenta bajó a 26.000. Desesperación total. Empezó a operar cosas que ni siquiera eran parte de su estrategia, arriesgando el 25% por operación. Puramente emocional. En 6 semanas desde el máximo de 71.000, la cuenta estaba por debajo de $3.000. Su último mensaje: el trading es imposible para el retail. Y desapareció. Lo más doloroso no es el dinero. Es que ese trader no era malo. Sus setups eran decentes. Su análisis era razonable. Pero cuando entras en la espiral de la muerte, nada de eso importa. Entrada grande, pérdida grande. Entrada todavía más grande para recuperar. Pérdida catastrófica. Y así hasta el final. Los traders disciplinados nunca entran en esa espiral. No porque sean más fuertes, sino porque nunca reciben el primer golpe lo suficientemente grande como para activar el pánico. Y para que veas que esto no es solo teoría ni casos aislados, vamos a hablar de un momento en que el ego de traders de todo el mundo fue aplastado al mismo tiempo. Marzo de 2020. El COVID golpea y el mercado enloquece. No fue una corrección. No fue un retroceso. Fue pánico puro. Acciones cayendo un 20, un 30, algunas un 40% en cuestión de días. Los circuit breakers saltando repetidamente. La volatilidad alcanzando niveles no vistos desde 2008. Los precios moviéndose más rápido que cualquier stop loss técnico que hubieras podido colocar. Y aquí es donde las matemáticas empiezan a comerse vivos a los traders. Si arriesgas el 10% de tu cuenta por operación y estás en el lado equivocado, no pierdes un 10%. Puedes perder un 20, un 30, incluso un 40% en pocas horas. No de la posición,
de toda la cuenta, porque los stops se rompen, porque no hay compradores, porque la liquidez desaparece. Haces clic en salir y no hay nadie al otro lado. Eso es algo que los traders nuevos nunca calculan. El riesgo no es lineal. En condiciones normales, un R es un R. En pánico, un R puede convertirse en 3R, en 5R. Y con tamaño grande, eso es el apocalipsis. Un trader que arriesga el 1% por operación también sufre. No te voy a engañar, también pierde dinero. Pero si el mercado se mueve un 30% en contra, con una posición del 1%, tu cuenta pierde alrededor de un 3%. Duele, pero sigues vivo. Y aquí viene la parte más importante de toda esta historia. Ese crash duró aproximadamente un mes, 6 semanas como máximo. Después el mercado rebotó, y rebotó con fuerza brutal. Si había sobrevivido la caída, la oportunidad en el rebote era enorme. Los traders disciplinados sobrevivieron y ganaron dinero en el rebote. Los traders agresivos ya no estaban. Cuentas fundidas, psicología rota, viendo cómo otros ganaban mientras ellos intentaban reunir suficiente dinero para volver a empezar. La volatilidad no se preocupa por tu confianza. No le importa lo bueno que sea tu análisis, solo devora el tamaño de posición excesivo. Cada vez, sin excepción. Y por eso quiero que te quedes con esto. El mercado no necesita que te equivoques continuamente. Solo necesita que te equivoques una vez cuando estás apostando demasiado grande. Y ahora llegamos al final, a la verdad más simple y más difícil de aceptar de todo el trading. No necesitas ganar grande, necesitas perder pequeño. No para jugar a la defensiva, no para conformarte, sino para sobrevivir el tiempo suficiente como para que tu ventaja tenga espacio de manifestarse. El mercado no recompensa al más inteligente, no recompensa al mejor analista, no recompensa la operación más elegante. Recompensa a quien todavía está en la mesa después de la racha perdedora. Y aquí está la paradoja que la mayoría de los traders tienen que pagar muy cara para entender. El beneficio no viene de acertar más, viene de no destruirte cuando te equivocas. El ganador real no es el que se atreve más. Es el que tiene suficiente disciplina para no romper las reglas mientras espera la oportunidad. Y las oportunidades siempre llegan. Siempre. El mercado te da otra chance. La única pregunta es, cuando llegue, ¿vas a seguir vivo para verla? Puedes operar toda tu vida sin una operación legendaria. No la necesitas. Lo que necesitas son 1000 operaciones donde ninguna de ellas tenga el poder de destruirte. Cuando entiendes eso, el trading cambia de forma. Ya no esperas. Ya no rezas. Ya no sudas mirando el gráfico. No mueves el stop porque puedes asumir la pérdida. ¿No cierras antes de tiempo porque no necesitas respirar? ¿No tienes miedo de perderte una operación? Porque sabes que el mercado siempre da otra. El trading deja de ser emoción y empieza a ser profesión. Y esa profesión tiene un solo requisito: no suicidarte. Para eso necesitas algo muy aburrido. No una estrategia nueva. No un indicador mágico. No un setup especial. Necesitas un ritual. Una rutina que corte la emoción justo antes de que hagas clic. Aquí está la lista. Y la regla es simple. Si no la lees completa y en voz alta, no entras. Sin excepciones. 1. ¿Qué porcentaje de mi cuenta estoy arriesgando en esta operación? ¿Es superior al 1 o 2%? 2. Si esta operación pierde, ¿voy a seguir tranquilo? 3. ¿El stop loss está puesto por una razón técnica o porque no soporto la idea de perder más? 4. ¿Estoy entrando por el setup o por querer recuperar lo que perdí? 5. ¿Esta operación está dentro del plan que tengo escrito? 6. ¿Puedo aceptar perder este dinero sin resentimiento, sin rabia, sin querer vengarme después? 7. Si pierdo esta operación, ¿voy a tener la cabeza suficientemente clara para operar bien la siguiente? 8. ¿Estoy aumentando el tamaño respecto a lo habitual? ¿Por qué? 9. ¿Tengo prisa? Si me pierdo esta operación, ¿mi vida se derrumba? 10.
¿Estoy entrando para ejecutar el sistema o para demostrarme algo a mí mismo? Si una sola pregunta te genera incomodidad, no entras. No es una limitación, es el cinturón de seguridad. Y con el tiempo, ocurre algo extraño. Cada operación que ejecutas siguiendo las reglas construye confianza. No confianza porque has ganado, confianza porque has demostrado que eres fiable. Estás creando un historial de disciplina. Estás probándote a ti mismo que no te traicionas bajo presión. Los traders agresivos también están construyendo un historial, pero el suyo es un historial de pánico, de esperanza, de arrepentimiento. Incluso cuando ganan, refuerzan malos hábitos. La siguiente operación también es estresante. El bucle nunca para. Con los meses, con los años, la diferencia psicológica entre los dos tipos de trader se vuelve enorme. Uno es tranquilo, consistente, verdaderamente confiado. El otro es ansioso, impulsivo, inestable. El mismo mercado, las mismas oportunidades, una experiencia completamente diferente. Warren Buffett tiene 2 reglas. La primera, nunca pierdas dinero. La segunda, nunca olvides la primera. No es rico porque siempre tenga razón. Es rico porque nunca lo expulsan del juego. El trading es igual. No necesitas tener razón sin parar. Necesitas sobrevivir sin parar. Porque el ganador real no es el de la operación más bonita. Es el que tiene suficiente disciplina para no destruirse mientras espera la oportunidad. Y si en este momento todavía te tienta la idea de ir grande para llegar rápido, hazte esta pregunta muy despacio. ¿Quieres ser el trader que acertó una vez o el trader que todavía existe después de 1000 veces? El mercado siempre te da otra oportunidad, pero solo si sigues vivo para verla.